Buenas tardes, hermanas. Bienvenidas a otra enseñanza. Nos da gusto que nos estén acompañando otra vez y hoy tenemos una nueva invitada. Hola, hermana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es una hermana que ya conocemos, pero vamos a comenzar con una entrevista por si hay algunas hermanas o personas que nos estén viendo que no la conozcan. La primera pregunta, hermana, es ¿cuál es su nombre y a qué iglesia pertenece? Bueno, pues buenas tardes, que el Señor les bendiga. Para mí es un gozo poder saludarles y les mando un abrazo muy fuerte desde acá y también le agradezco al Señor por la oportunidad que me da de poder saludarles y también la oportunidad de poder compartir con ustedes esta reflexión que para mi vida es de bendición y espero también poder ser de bendición para ustedes. Y bueno, pues también agradecer a cada una de las hermanas que yo sé que han orado por nosotros desde hace 14 años que el Señor nos ha puesto en esta obra. El Señor nos ha dado el privilegio de, pues, de exaltar su nombre, ¿verdad?, en este ministerio como iglesia independiente. Les saludo con un fuerte abrazo. Yo soy la hermana Raquel. Mi nombre es Raquel León del Ángel. Soy la esposa del pastor José Alamilla y el Señor me ha concedido tener 2 hijos varones. Gracias, hermana. ¿Nos podría decir qué la motivó a servir? ¿Qué me motivó a servir? Bueno, pues el motivo yo creo principal que todas coincidimos es por el agradecimiento por una salvación tan grande. Y durante pues todo el tiempo, pues hay muchos motivos, ¿verdad? Yo creo que conforme vamos creciendo y vamos avanzando en el camino del Señor, pues surgen nuevos motivos sin perder el motivo principal, ¿verdad? Que el Señor nos ha salvado. Y para mí es una pasión, es un gozo servirle al Señor. No sé si lo hago bien, pero al menos tengo ese deseo de hacerlo desde hace muchos años. Y pues la respuesta a la pregunta es porque el Señor me ha dado una salvación tan grande. Gracias, hermana. ¿De qué manera ha servido? ¿De qué manera he servido? Bueno, pues de muchas maneras. Puedo dar un testimonio desde mi juventud. El Señor me ha permitido servirle. Siempre, como les dije hace un momento, para mí es una pasión servir al Señor. Si su pasión es servir al Señor, yo sé que usted me entiende, porque pues nos acomodamos en donde haya oportunidad. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, pues a mí me encantaba. Todavía recuerdo pues las clases, ¿verdad?, que yo recibía como alumna de iglesia infantil. Cuando la hermana Mina me habla y me dice que me va a hacer una entrevista, bueno, yo nunca nadie me había entrevistado, ¿verdad? Pero mi mente se fue hacia el pasado y yo recordaba a una niñita ahí sentada en la iglesia infantil viendo cómo las maestras daban sus clases y yo quería hacer eso y a mí me motivaba ver que las hermanas, yo las guardo en mi corazón y cómo ellas con ese entusiasmo servían a Dios. Y después, pues ahí en la iglesia infantil había oportunidad de servirle, ¿verdad? Nos tocaba pues desde dirigir los coritos y le teníamos que hacer así. Y luego, pues yo era una niña muy grande, es decir, siempre he sido muy alta, así que desde pequeña, por ejemplo, yo tenía 12 años y parecía que tenía como 15, luego tenía 15 y parecía que tenía 18, y así siempre eso fue lo que a lo mejor me fue una ventaja para mí, porque a los 12 años el pastor me dio la oportunidad de ser auxiliar de una hermana en la clase de principiantes en la escuela dominical. Y a los 12 años, pues yo estaba haciendo mis primeros pininos, ¿verdad?, de servicio. Después la hermana Mireya Santillana, ella se va para Minatitlán y yo ya tenía como 14 años y pues a mí se me queda la clase. Y entonces ahí estuve un tiempo. El Señor me permitió aprender junto con los principiantes, con los niñitos. Después de como los 15 años, pues involucrada siempre en mi adolescencia también involucrada en la obra del Señor, ¿verdad? Cantábamos, nos involucrábamos en las misiones
El hermano Ramón tenía un corazón muy misionero y siempre involucraba a la juventud. Y bueno, yo también ahí me apuntaba, ¿verdad? Me gustaba mucho ir a las misiones y servir ahí. Siempre había cosas que hacer, enseñanza para niños y tantas cosas, ¿verdad? Y cantábamos y hacíamos ahí lo que pues en el momento se requería, ¿verdad? Y a mí me gustaba servir de esa manera. En mi adolescencia, como a los 14 años, se organizó la Sociedad de Intermedios, David. Ya existía la Sociedad de Intermedios, pero no como una sociedad organizada. Y me tocó ese tiempo estar, ¿verdad? Y nosotros les cogimos el nombre, bueno, el grupito, ¿verdad? De intermedios. Y yo era muy feliz en la iglesia, era muy feliz. A esa edad también me acompañaba a mi mamá la femenil y me gustaba mucho ver a las hermanas. Esa también fue otra motivación para mí, porque yo veía a las hermanas servir cuando ellas hacían sus actividades, sus uniformes, las visitaciones y todo lo que ellos hacían ahí en el culto, pues a mí me agradaba. Siempre me gustaba ir con mi mamá. Y ya cuando tenía como unos 15 años, 16, no recuerdo, pues seguíamos trabajando, ¿verdad? Con las escuelitas bíblicas en misiones y en una ocasión me quedé como maestra de escuela dominical en una de las misiones todo un año. Y ahí estuve en la misión Buenas Nuevas. Yo me enamoré de esos niños y yo pedí quedarme ahí para abrir la clase de escuela dominical. Y para mí fue una experiencia muy bonita también. Ya después de ese año regresé a la iglesia, pero ahora me dan la clase de intermedios. Y mi motivación también siempre era pues en agradecimiento a Dios, ¿verdad? A mí me gustaba mucho trabajar con los intermedios. También, paralelo a eso, los domingos en la mañana antes de la dominical, pues me apunté para ir a la cárcel, ¿verdad? Y por varios domingos, no recuerdo cuánto tiempo fue, pero sí recuerdo que fueron muchos domingos que íbamos, cantábamos, y yo tenía la clase de los intermedios, entonces yo recuerdo que yo les compraba a los niños unas chicks, se llama, ¿verdad? Esos libritos y de las calcamonías como premios, ¿verdad? Cuando se aprendían el texto. Pero en la cárcel, los presos, les gustaba leer eso. Y yo recuerdo que tenían unas guitarras todas rotas, pero ellos cantaban los coritos y que ahí aprendían. Perdón. Y y yo les daba esas calcamonías. Ay, me quedé sin voz. Perdón. Y allí en la cárcel los presos les gustaba leer esos chics y las calcamonías se las pegaban todas a la guitarra. Pero lo que me gustaba era que pues tenían textos o frases bíblicas, ¿verdad? Y pues yo me gozaba haciendo todo eso. Para mí era pues una paz, era algo que a mí me agradaba mucho hasta que pues ya no me dejaron ir, que porque era mujer y bueno, un director ahí de la cárcel pues ya no dio permiso de entrar a las mujeres. Pero bueno, hasta donde pudimos nos agradó, me agradó mucho. Y no nada más eso, ¿verdad? Pues todas las veces que, por ejemplo, ya estando en la sociedad de jóvenes, pues también el Señor nos permitió poner ahí nuestro granito de arena, ¿verdad? Yo recuerdo que ahí es donde aprendí mucho acerca del servicio a Dios también, porque pues las actividades que le tocaban a los jóvenes eran pues actividades mayores, como la campaña evangelística de la Semana Santa. Previo a esto, pues todos los talentos que se hacían y aprendimos a ir de compras, aprendimos a andar en el grupo, ¿verdad? Con los muchachos haciendo todo eso y también el Día de las Madres. Yo recuerdo que hacíamos para 200 mamás, hacíamos corsage, hacíamos pues todo, era campaña del Día de las Madres, pero a la vez era como evangelística porque incluso pues iban mamás nuevas, ¿verdad? A escuchar la palabra y pues nosotros queríamos hacerlo mejor para que las mamás pues les agradara, ¿verdad? La iglesia y se quedaran.
Y yo puse mi granito de arena en todo ese tiempo que estuve en Los Jóvenes como señorita. Estaba con la escuela dominical, con la clase de intermedios, pero como quiera, los sábados para mí eran sagrados todo el día, ¿verdad? En la mañana y luego en la tarde regresar a Los Jóvenes el domingo. Yo era estudiante, pero yo anhelaba que fuera sábado, domingo, miércoles. También tenía la clase de niños, hubo un tiempo, ¿verdad? Luego anhelaba que fuera lunes también para ir con mi mamá y pues, aunque yo era estudiante, yo sentía que mi paz y mi gozo era estar en la iglesia. Hasta un día mi papá me puso un apodo, ¿verdad? que me reservo, pero tiene que ver con no querer salir de la iglesia y él en ese tiempo pues no era cristiano, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios porque pues entendía mi gozo, ¿verdad? Entendía mi pasión. En uno, sí, también en los jóvenes, pues todo lo que conlleva pertenecer a la sociedad de jóvenes y todas las actividades que hay, ¿verdad? Y ahí pues también los campamentos, por ejemplo. Y pues a todos los campamentos también el Señor me dio la oportunidad de involucrarme y hubo uno en especial que yo lo recuerdo con mucho cariño. Ese campamento, el tema era escogiendo entre lo bueno y lo mejor. Y pues yo allí en ese campamento, el último día, se hace la invitación para consagración y pues yo sentí que Dios tocaba mi corazón y yo hice una oración especial con él. A nadie le dije, pero yo hice una oración y yo sentía que Dios me estaba llamando y después de allí, pues yo mi oración era, ¿verdad? Pues encontrar un muchacho que también tuviera la misma pasión, ¿verdad? Como yo, para servir a Dios. Y bueno, después me casé y inmediatamente después, a unos meses, el hermano Ramón nos da la consejería de los jóvenes, donde estuvimos casi 6 años. Y bueno, pues entonces nos salimos de los jóvenes, ¿verdad? Regresamos a los jóvenes y pues ahí también el Señor me permitió aprender pues muchas cosas porque ahora ya éramos los consejeros y ya teníamos las responsabilidades pues en todos esos eventos, ¿verdad? Que eran grandes y también ahí aprendí mucho de las hermanas que pues nos apoyaban, o sea, aprendí acá las cantidades, ¿verdad? De los tamales, de los talentos, y todo apuntaba, ¿verdad? Y yo sentía que Dios me estaba preparando para algo, no lo sabía, pero yo sentía que pues algo tenía que suceder de eso. Y ya después de como de ese tiempo, de 6 años, ¿verdad? El Señor le muestra a mi esposo la iglesia. Él le mostró la iglesia que nosotros íbamos a tener, pero teníamos que pues ir, ahora sí que a hacer la obra misionera y salimos y llegamos a un porche que era a nuestra hermana Aurora que tanto amamos, ¿verdad? En ese momento pues no lo sabíamos, pero bueno, Dios tenía planes ahí. Y ahí estuvimos trabajando con los niños y también a mí me tocó trabajar ahí con los niños y también organizar ahí eventos evangelísticos. Bueno, a mi esposo, ¿verdad? Pero pues yo ahí al lado de él. Y, y de ahí nos vamos ya a donde es la iglesia. Y de 6 años tardamos en organizarnos como ya una iglesia organizada. Pero en esos 6 años, pues estábamos trabajando. De hecho, se organizó la sociedad femenil antes que la iglesia. 2 años antes, o sea, los 4 años de estar siendo misión, organicé la sociedad femenil. Perdón. Y al mismo par, pues la conferencia de mujeres, la primera conferencia de mujeres, recuerdo. Y y luego ya a los 6 años, ¿verdad? Nos hacemos iglesia, ya como una iglesia organizada, por la gracia de Dios. Pero no hemos dejado de hacer lo que hemos hecho desde la juventud, ¿verdad? Seguimos haciendo obra misionera todo ese tiempo. De hecho, pues mis hijos crecieron así en el campo, ¿verdad? Ellos crecieron en las colonias, en la Nuevo Tampico, en la Nuevo Madero, en Altamira, en varias colonias con nosotros. Así fue su niñez,
su adolescencia de ellos, siempre haciendo lo mismo que nos enseñaron, ¿verdad? Eso fue lo que aprendimos y pues eso es lo que hacemos. Hoy mismo tenemos la misión y de hecho mis hijos pues ya crecieron, ¿verdad? Uno de ellos es el predicador, pero yo estoy también apoyando ahí a las mujeres, la femenil. Organicé después otras dos femeniles, la femenil Loida y la femenil Eunice. Así que, pues eso es lo que de esa manera he estado sirviendo, haciendo femeniles y organizando conferencias y organizando con los niños también he tenido parte. Soy la directora de iglesia infantil y pues hemos estado con también todas las edades, ¿verdad? Y enseñando hermanas para que también pues se involucren. Ahorita en este tiempo de pandemia pues estamos, bueno, por esta causa, ¿verdad? Junté las clases, me toca dar la clase, pero no estoy sola, está otra hermana. Luego también con la femenil pues estoy transmitiendo por vía Facebook, ¿verdad? Para que las hermanas que se puedan conectar, ¿verdad? De la misión. Y también, pues doy unas cápsulas para las señoritas por WhatsApp y pues es lo que hago. Y tamales, y tamales con la femenil. Estamos en construcción, ¿verdad? Y pues el trabajo, pues ahorita no recuerdo qué tanto he hecho, ¿verdad? Pero pues así en grandes rasgos es lo que el Señor me ha concedido, ¿verdad? Hacer y pues lo hacemos con mucho gozo. Yo tengo mucho gozo en hacerlo y enseñar a las hermanas, enseñar que el servicio pues es fundamental para una hija de Dios, una persona que realmente es una hija de Dios, pues dice la palabra de Dios, si alguna me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Y realmente uno no le sirve por ese interés, pero Dios es fiel y Dios nos honra, Dios nos abre puertas, Dios es tan bondadoso. Y yo digo esto, hermanas, porque, bueno, nunca me habían entrevistado, ¿verdad? Y yo nunca lo había dicho así, pero yo sé que cuando las obras que uno hace, pues es porque el Señor nos ha puesto una fe y es consecuencia, ¿verdad? Pero aún reconozco que lo que yo he hecho, pues no es nada. Dice la Biblia que nuestras obras o nuestras justicias para Dios vienen a ser como trapo de inmundicia. O sea, no somos nosotros, es Dios el que, por su gracia, que Él nos permite hacer algo, ¿verdad? Pero siempre nosotros le pedimos que nos dé ese privilegio de servirle y si alguien más va a entregarse a Él, pues es una bendición y creo que vale la pena pues todo el esfuerzo y todo lo que se pueda hacer. El motivo entonces es conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Como te digo, de niña, pues a mí me motivaba pues ver cómo las maestras daban sus clases. Ya de adolescente, pues me motivaba el querer, yo tenía eso que Dios me había hablado, ¿verdad? Que quería que yo hiciera algo. Y ese era mi motivo, pues saber qué era primero, porque yo no sabía. Cuando mi esposo me dice que Dios lo está llamando para una obra, yo dije gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahora entiendo que todo lo que yo aprendí en los jóvenes, en los intermedios, pues era una preparación, ¿verdad? Porque pues eso es lo que practico ahorita en la iglesia. Esas actividades grandes, ya ahorita no batallo, ¿verdad? Cuando viene una actividad grande, pues yo ya sé organizar algún banquete o claro, tengo siempre un grupo de hermanas, ¿verdad? Pero ya se compra lo necesario, ¿verdad? Y ya los cálculos. ¿Por qué? Porque pues yo lo aprendí desde joven y anotaba de las expertas, ¿verdad? Y también otro de mis motivos era, por ejemplo, cuando mis hijos estaban pequeños, pues yo veía a los muchachos ahí en la esquina, ¿verdad? Pues todos en malos pasos y yo no quería eso, ¿verdad? Entonces, pues yo se los entregaba al Señor y entre más involucrados estuvieran ellos con nosotros en la obra, pues ellos eran felices, porque donde quiera que vamos, y hasta la fecha, ¿verdad? Donde quiera que vamos, pues, bueno, cuando ellos eran niños, pues veían muchos niños, ¿verdad? Y ahora pues ellos también están involucrados. Y mi motivo era ese, ¿verdad? Mis hijos, que ellos,
pues estuvieran cerca de Dios siempre. También tuve otros motivos, por ejemplo, por la iglesia, por las hermanas que pues ellas venían del mundo, lo que conlleva, ¿verdad? Abrir una obra de ceros, pues viene gente de otras religiones del mundo, ¿verdad? Y pues son como bebés que están aprendiendo y pues eso me motivaba a mí pues a darles un buen ejemplo, ¿verdad? De fe sobre todo. Yo sacrifiqué cosas, pero no fue en vano, porque yo quería enseñarles a ellas a tener una fe no fingida, a tener un servicio real, porque eran nuevas, ¿verdad? Hagan de cuenta que ellas llegan y siguen llegando, por la gracia de Dios, ¿verdad? A la iglesia personas pues totalmente que no saben ni el ABC de la Biblia, ¿verdad? Y pues una responsabilidad muy grande poder ser un ejemplo. Entonces eso también me motiva a prepararme, ¿verdad? Sobre todo a ser ejemplo de fe. Y pues motivos hay muchos, siempre el Señor nos pone motivos y siempre le hemos pedido al Señor que nos permita, ¿verdad? Que nos dé ese entusiasmo como la primera vez. Que en su misericordia Él nos permita siempre no perder la capacidad de asombro, ni perder el interés. Y también de niña, de joven, aprendimos algo que nos enseñaron, como lo dijo un misionero a la India, el hermano Guillermo Carey, ¿verdad? Él decía, espera grandes cosas de Dios, pero procura grandes cosas para Dios. Entonces, ciertamente Dios tiene cosas y nosotros esperamos cosas grandes de Él, desde luego, ¿verdad? Pero tenemos que procurar hacer grandes cosas, hacer lo mejor, ¿verdad? Para Él y en nuestras posibilidades y en nuestras capacidades, ¿verdad? Porque pues no tenemos grandes capacidades, pero en nuestras capacidades buscar siempre hacer lo mejor para Él, ¿verdad? Y el Señor dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si usted sirve a Dios de esta manera, yo sé que usted me está entendiendo y yo le animo en el amor de Cristo, siga sirviendo, sígalo haciendo, hermana. No diga, es que yo ya lo hice hace tiempo, ¿verdad? No, hermana, usted siga sirviendo, busque agradar a Dios de esa manera y se lo dice una persona imperfecta, una persona que pues solamente el deseo, ¿verdad?, de querer servir y Dios acomoda todas las cosas. Dios pone los medios, hermana. Gracias, hermana, por sus consejos y por sus palabras. Gracias, hermana, por sus respuestas. Bueno, le dejamos el lugar para la enseñanza. Un abrazo. Bueno, pues ahora empezamos con la clase. Voy a leer aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Si usted me acompaña ahí con su Biblia, es el versículo 1 y 2. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Voy a pedir que me acompañen con una oración, hermanas. Amoroso Señor y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, que el propósito, Señor, que tenía el autor, Señor, que eres tú, Señor, pues podamos, Señor, comprenderlo en esta hora, Señor, que las hermanas no me miren a mí, Señor, sino que ellas y yo, Señor, podamos entender qué es lo que es tu voluntad para nosotros a través de este hermoso pasaje de la fe. Quédate con nosotros, bendito Dios, y toma el control de todo lo que aquí se diga, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, pues entonces estamos en un tema que se llama Mujeres de Fe, un tema general, pero también vamos a hablar acerca de los héroes de la fe en esta hora. Y hermana, pues bienvenida y gracias también por la invitación que a mí me han hecho. Bien, en esta hora, hermanas, bueno, yo comenzaría con una pregunta. ¿Usted desea agradar a Dios? Porque si nosotros deseamos agradar a Dios, entonces necesitamos la fe. Es el tema que vamos a tener en esta hora. Hay un pecado muy grande, hermana, y el pecado es de la incredulidad. La Biblia dice en San Juan, capítulo 3, dice que todo aquel que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito del Padre. Entonces, la fe se necesita para agradar a Dios, pero lo contrario a la fe es cuando no creemos, es la incredulidad. Entonces, comprendemos, hermanas, como hijas de Dios,
que necesitamos vivir, que necesitamos la fe para vivir, porque la Biblia también nos enseña que el justo por la fe vivirá. Los primeros cristianos, hermana, fueron llamados precisamente creyentes por su fe. Entonces es importante, hermanas, que comprendamos lo importante que es que nosotros tengamos esta fe. Y esta fe también, nosotros vemos aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, que el autor nos explica y nos dice, hermana, que cómo opera la fe. Y la fe opera de esta manera. Y encuentro yo dos palabras claves en el versículo 1, que dice que la fe es la certeza, palabra número 1, de lo que se espera, palabra número 2. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza, hermana, significa lo que nosotros creemos, pero no nada más es creer. Esto va más allá, es una confianza, es la confianza que nosotros tenemos, pero es, aparte de la confianza también, podemos entenderlo como un compromiso, como una encomienda. Entonces, nosotros cuando decimos que tenemos fe es porque estamos confiando, porque estamos comprometidas y porque estamos encomendadas a algo. Y en este caso, hermana, como cristianas, como hijas de Dios, nosotros estamos comprometidas con el Señor. Aquí el autor de Hebreos, hermanas, nos está enseñando cómo opera la fe en la vida de los creyentes. Y una fe que no es expresada, pues entonces no podemos decir que es una fe. Acuérdense que la fe también se expresa con las obras, ¿verdad? Bien, entonces la certeza es algo de lo cual estamos completamente seguros. Es una garantía de lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, en 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza, o sea, esta es la fe que tenemos en el Padre, ¿verdad? Y luego también dice que se espera. Y la palabra esperar la encontramos 114 veces en la Biblia. La palabra esperar también significa cuando nosotros tenemos una expectativa. La palabra entonces esperar es una expectativa. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 31 dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué significa esto? Los que tienen su expectativa en Jehová, dice que ellos alcanzarán nuevas fuerzas. La palabra esperar es capaz en el hebreo, que significa pegarse a algo. Es decir, cuando nosotros estamos con nuestra expectativa en el Señor, esperando en el Señor, estamos pegados a Él. Y entonces cuando esto hacemos, estamos demostrándole al Señor que estamos esperando en Él, estamos poniendo nuestra fe en Él. Pero hay un tiempo de espera, hermana. Y en este tiempo de espera, nosotros podemos desesperar. Esto no quiere decir, hermana, que como hijas de Dios nosotros ya no tenemos fe. Sí tenemos fe porque el Señor nos la ha dado como un regalo. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos hizo este regalo. Nos entregó esa pequeña semillita, dice la Biblia, que es más pequeña de todas las semillas. Es como un granito de mostaza. Y si tú ves un granito de mostaza es más pequeñito que una ajonjolí. Y esta semillita, el Señor nos la da, pero dice la Biblia que crece como un árbol, es el mayor de todos los árboles. Entonces quiere decir que en cuanto nosotros ponemos en práctica nuestra confianza y nuestra esperanza a Dios, entonces nosotros estamos incrementando nuestra fe. Si no tenemos fe, si nosotros no podemos confiar en Dios, entonces, hermana, pues aquí hay un peligro, ¿verdad? Quizás no somos salvas. Entonces es el momento, hermanas, de pensar en nuestra salvación, de recibir a Cristo, de examinar cómo está nuestra salvación, ¿verdad? Entonces vemos que la fe es un regalo que Dios nos ha dado, no es por nosotros. La Biblia dice que el Señor Jesús le dijo a algunas personas, tu fe te ha salvado. Entonces cuando el Señor decía esto, el Señor no es que la fe de las personas fuera algo místico o fuera algo totalmente todopoderoso. En realidad, lo que el Señor estaba diciendo es que Él era el místico, Él era el todopoderoso. Lo que pasa es que cuando las personas se pegaban a Él, en su confianza a Él, esto es lo que el Señor le agradaba, que las personas hacían que el Señor estuviera siendo real en sus vidas, ¿sí? Pero es el Señor, no es nuestra fe. Ahora, hermanas, hay varios tipos de fe, ¿verdad? Cuando nosotros andamos en el campo, por ejemplo, nos encontramos, a veces llegamos a una casa en donde encontramos a personas que tienen mucha fe en sus propias creencias. Hay personas que tienen fe
en su religión, hay personas que tienen fe en sí mismas, es decir, a veces tienen fe en la fe. También encontramos personas que tienen fe en su dinero que tienen en el banco. Hay personas también que tienen fe en sus títulos, en sus cosas materiales. Hay muchas clases de fe, pero ¿cuál es la fe que nos enseña la Biblia o la fe que le agrada a Dios? Mira, yo no estoy diciendo que sea malo que tú tengas un sueño, no estoy diciendo que sea malo que tú quieras emprender algún proyecto, que tengas alguna visión. Hay un hombre que todas conocemos, ¿verdad? Que es Walt Disney, por ejemplo. Este hombre, cuentan, ¿verdad? Que él tuvo una visión, él vio un parque de diversiones y dicen que él lo veía muy grande y empezó a trabajar sobre su proyecto y empezó a pasarse tiempo, ¿verdad? En lo que él había planeado. Y entonces ya después de algunos años, cuando ya se inaugura este parque, dicen que una señora se le acerca a su esposa y le dice, él ya había muerto, y le dicen a su esposa, oiga, qué maravilla que hubiera estado aquí Walt Disney, ¿verdad? Y mire, imagínense todo lo que él hubiera visto, todo lo que él planeó. Y a lo que su esposa le contesta, no, es que él sí lo vio, ¿sí? Entonces hay personas que tienen un sueño y a veces se logra, ¿verdad? No es malo tampoco soñar, pero nosotras como hijas de Dios, hermanas, siempre que vayamos a emprender un proyecto, siempre que tengamos algo en mente, nosotros lo que debemos hacer, hermanas, es ir a la palabra de Dios, ir a la Biblia y orar mucho. Primero orar y después ir a la Biblia y ver si ese proyecto que nosotros tenemos en mente agrada a Dios. Si no va a estorbarnos, hermanas, si no va a ser un obstáculo. Y si nosotros encontramos alguna promesa aquí en la palabra de Dios y ese proyecto concuerda con lo que Dios nos está pidiendo a nosotras, pues adelante, hermanas, pongamos nuestra fe en Dios. El propósito de la fe entonces, hermana, es que se haga la voluntad de Dios. Cuando usted tiene una sustancia frente a usted y usted la está mirando físicamente, pues usted no necesita la fe. Pero la fe se necesita cuando no hay una evidencia física de aquello, pero también necesitamos verlo. La Biblia nos dice que el Señor ha puesto este órgano en nosotras. Tenemos los 5 sentidos. Tenemos el sentido de la vista, del tacto, del oído, del gusto. Bien, pero también tenemos otro sentido que el Señor ha ejercitado en nosotros en el momento que nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Él nos lo ha inyectado, porque la Biblia dice ahí en el libro de Hebreos, también en el capítulo 12, dice en el versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Entonces, Él es el autor de la fe, Él es la fuente de nuestra fe. Él es el que inyectó en nosotros ese sentido que hace que nosotras podamos ver lo invisible. Y esto es maravilloso, hermana. Esto es algo tan grande, tan hermoso. Y tengo un ejemplo aquí en Segunda de Reyes 6:17. Dice así, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El criado de Eliseo no podía ver y fue Dios. Eliseo hizo bien en decirle a Dios que él abriera los ojos porque el autor de la fe es Dios. Entonces se abren los ojos del criado, no es que tuviera los ojos cerrados, pero el Señor quita esa venda de sus ojos, ¿verdad? Y aquel hombre empieza a mirar lo que antes no veía y ve como todo un ejército que estaba con ellos, ¿verdad? A favor de ellos luchando. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad, hermanas? Y nos enseña también que Él es el autor de esta fe. Entonces, hermanas, es importante también que nosotras sepamos que Él es la fuente. Entonces, hermanas, es importante saber que Él es la fuente de nuestra fe. Él la inyecta en nosotros. Pero, ¿cómo es inyectada en nosotros? En Romanos capítulo 10, el versículo 17 dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, hermana, conforme nosotros empezamos a leerla y la escuchamos, entonces es cuando el Señor está inyectando esa fe, porque estamos oyendo. Y esto opera así. El Señor habla, nosotros oímos y nosotros obedecemos.
solamente lo que es la palabra de Dios. Entonces hablábamos de que hay muchos tipos de fe, pero no son la fe que a Dios le agradan. La fe que Dios busca y que el autor busca aquí en el libro de Hebreos es esa fe que está basada su confianza está puesta en la palabra de Dios. No hay más, todo ya está dicho. La palabra de Dios ya está aquí dicha. Nosotros no somos más sabias que Dios. Entonces, lo que Dios puso ahí en su palabra, eso es lo que va a funcionar en nosotros. Así que, hermana, si tú tienes un proyecto, si tú estás pasando por una prueba, si tú necesitas fe, una fe en este momento muy grande en el Señor, tú tienes que poner tu confianza en Dios. Tú tienes que creer, créele a Dios, cree que Él tiene poder para ayudar. La Biblia dice, hermana, también ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 23, al final dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no nos queda de otra, hermana, más que confiar en Dios, poner en práctica nuestra fe, porque cuando nosotros no confiamos en Dios y no ponemos en práctica nuestra fe, entonces estamos pecando. Así lo dice el Señor en su palabra. Tal vez usted, hermana, siempre ha creído que es una mujer de fe, pero no tiene ni la menor idea porque a veces termina triste o frustrada o deprimida en alguna situación. Bueno, la respuesta podría ser, hermana, que usted no está poniendo su confianza en el objeto correcto. A lo mejor usted está poniendo su confianza en usted misma, en su servicio, en que lo que usted ha sido hasta este momento. Pero la Biblia nos enseña que el objeto correcto es Jesús. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, hermana, verdaderamente no hay manera de desmayar. El salmista también lo dijo, hubiera yo desmayado si no creyese. Dice, hubiera yo desmayado si no tuviera fe, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y sí es cierto, cuando nosotros desmayamos es porque no hemos creído en el Señor. El capítulo 11 de Hebreos, hermana, fue escrito para ayudar a los desanimados. Precisamente el pueblo hebreo estaba en una situación crítica. En ese momento, ellos todavía pues se acordaban, ¿verdad?, de lo que ellos hacían antes, de los juicios, de los sacrificios, y estaban batallando un poco para entender que ahora ya Cristo había muerto, ¿verdad?, y había derramado su sangre, ahora ya eran judíos cristianos, ¿verdad?, y ellos estaban teniendo un poquito de dificultades para entender esto. Cuando el autor escribe estos testimonios de fe que encontramos en el capítulo 11, precisamente lo hizo con la idea de animar a los desanimados. ¿Y cuántas veces nosotras, hermana, no hemos aplicado este capítulo cuando estamos con alguien, ¿verdad?, que vemos que está desanimado? Ten fe, confía en Dios. Y empezamos a ver estos ejemplos hermosos, ¿verdad?, que el Señor nos proporciona allí en la Biblia. Y entonces encontramos, porque aquí nos registra la Biblia grandes de la fe. Y nos dice, hermanas, que, por ejemplo, no los voy a mencionar todos, pero yo sé que usted ya lo ha leído también. Pero, por ejemplo, en el caso de Noé, que sí quiero mencionar, vemos a un hombre que 120 años, dice la Biblia, que él estuvo construyendo un arca. Fíjate bien, él oyó la voz de Dios y la obedeció. Estaba poniendo en práctica la fe, ¿verdad? Y estaba poniendo también en práctica la espera. 120 años. ¿Qué pudo haber pasado en esos 120 años? No sabemos. A lo mejor vinieron las críticas, a lo mejor vinieron los desánimos que la gente le decía tal vez a su esposa, tal vez a sus hijos, pero ellos se mantuvieron y obedecieron la palabra de Dios. Y entonces por eso este hombre es un ejemplo de fe. ¿Sí? Él cubrió estos requisitos, ¿verdad? Por eso se menciona en la galería de la fe. Pero también tenemos otro ejemplo, hermana, como por ejemplo Abraham. Abraham fue un hombre que Dios le dio también una palabra y le dijo que él iba a tener una descendencia, ¿verdad?, que iba a ser bendecida. Pero pasaron 25 años, hermana, y todavía no se cumplía la promesa. En el caso de Noé, bueno, Dios le da una promesa muy rara, ¿verdad?, porque pues nunca había llovido. Y en el caso de Abraham, pues también es algo que para nosotros parecía raro, ¿verdad?, porque pues su esposa era estéril. Pero entonces pareciera que Dios, hermana, así actúa, ¿verdad? Cuando nosotros hojeamos la Biblia y nos metemos a las historias, vemos cómo el Señor, cuando pareciera que las personas ya están al borde de la
pérdida, de que ya está todo perdido, de que ya no se puede hacer nada, de que ya están a punto de tirar la toalla, aparece nuestro Dios. Y entonces Él es un cumplidor de sus promesas, ¿verdad? De su palabra. Y así de maravilloso es nuestro Dios. Vemos también el ejemplo de Moisés. Dice en la Biblia que él se sostuvo como viendo al invisible. Otro ejemplo de fe, ¿verdad? Dijimos que lo invisible, lo que puede ejercitar el sentido, ¿verdad?, de la fe, es aquello que no se ve a simple vista. Y la Biblia nos enseña cómo Moisés, ¿verdad?, es un ejemplo de esto. Y así podemos ver una extensa galería de hombres y de mujeres que tuvieron una fe correcta, una fe puesta en el objetivo, ¿verdad?, en el objeto que es Jesús. Pero sorprendentemente también la Biblia nos habla de una multitud de personas que fueron héroes anónimos. Si te das cuenta, allá más adelantito, en el mismo capítulo 11, encontramos unos héroes que no se mencionan sus nombres. Sin embargo, también ellos tuvieron esta fe genuina. Ellos también estuvieron poniendo su confianza en Dios y tan solo un puñado de personas los conocieron. A lo mejor algunos hasta les aplaudieron, a lo mejor hasta los trataron mal. Bueno, la Biblia nos dice, ¿verdad?, también que muchas veces ellos fueron pues maltratados, ¿verdad? Pero también encontramos que sorprendentemente y en situaciones también muy raras, ¿verdad?, ellos obraron con fe. Ellos también pusieron esa sal, derramaron esta sal en el mundo, ¿verdad? Le dieron sabor, ¿verdad? Y también ellos fueron obedientes a la fe. Entonces ellos, estos héroes olvidados, que en su tiempo y en su quehacer fueron la solución a muchos problemas. No obstante, estos héroes olvidados, aunque no se mencionan sus nombres, pero también sus nombres el Señor los tiene en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, hermana, ¿esto qué nos enseña? Esto nos enseña, hermana, que nosotros también podemos dar este testimonio, así como ellos son testimonio para nosotros y nos animan. La Biblia nos enseña que nosotros también, hermana, tenemos que dar ese testimonio de fe, porque el Señor es lo que quiere, que la fe esté en acción y que se demuestre a través de las obras. Una persona que tiene fe, lógicamente va a demostrarlo en sus obras. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, pues, por ejemplo, nosotras como mujeres de Dios no podemos pensar en que hay una grande nube de testigos que nos está observando. La Biblia lo dice en el capítulo 12, en el versículo 1. Te lo voy a leer. Dice así: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y por qué? Nos dice nosotros también, hermana, tenemos que despojarnos del pecado y dar testimonio de fe. Hay personas que están a nuestro alrededor. Hay quien piensa que esa nube de testigos pues son los grandes héroes de la fe, ¿verdad?, que están en el cielo y nos están observando para ver cómo es nuestra fe, ¿verdad? Pero pues imagínense, hermanas, si esto así fuera, pues qué decepción, ¿verdad? Imagínense a Abraham, a Moisés y a todos estos allá en el cielo tristes. Y la Biblia dice que en el cielo no hay tristeza, ¿verdad? No creo que sea así. Más bien, cuando la Biblia habla de nube de testigos, se refiere a mucha gente, ¿verdad? Multitudes, hay a alguien que está a tu alrededor. Y es importante, hermana, que nosotros demos este testimonio de fe también. Primero nos tenemos que despojar del pecado para poder nosotros ejercer nuestra fe. Los primeros testigos que se me ocurren son nuestra familia, ¿verdad? Los que nos conocen, los que viven con nosotros. Y cuando nosotros practicamos la fe, entonces, si son niños, ¿verdad?, ellos aprenden también a tener una fe no fingida, una fe verdadera. Es nuestro deber como madres, hermanas, enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, enseñarles la fe. ¿Sabes que las mujeres en la antigüedad, ¿verdad?, las mujeres judías eran las encargadas de enseñar a sus hijos a depender de la palabra de Dios? Eran las encargadas de llevar la fe a sus hijos. Entonces, dice la Biblia en el libro de Proverbios, ¿verdad?, al hijo le dice: está atento a tu padre, hijo mío, está atento a la voz de tu padre, pero no menosprecies la enseñanza de tu madre. Quiere decir que las mujeres eran las encargadas de enseñar a sus hijos esta fe. ¿Y qué va a hacer ese niño cuando ya sea un adulto, esa niña, verdad? Cuando ve, hermana, que tú en los momentos difíciles, en los momentos en los que hay un problema en el hogar o en la vida,
y tú estás de rodillas dependiendo de Dios. Pues qué bonito es, ¿verdad? Que a través de ese testimonio, cuando ellos tienen una situación difícil, pues ellos también van a recurrir a la oración, a la dependencia de Dios, ¿verdad? Y no nada más ellos, hermana. Hay mucha gente alrededor que nos está observando. Y si es cierto, somos como esos pescaditos en esa pecera, ¿verdad? En donde nos observan. Y, por ejemplo, hermana, en mi caso, que yo trabajo con mujeres, yo no puedo decirle a las hermanas, tengan fe, dependan de Dios, busquen a Dios en primer lugar, nada más con mi voz. Yo necesito también dar testimonio de mi fe y con el ejemplo, ¿verdad? Necesito enseñarles a ella la fe. A través de todos estos años he aprendido, esto lo he tenido que aprender y pues con la ayuda de Dios, ¿verdad? Con la ayuda de Dios que me ayude a poner en práctica y ejercer esta fe. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, ¿verdad?, que en una ocasión que yo les enseñaba a las hermanas acerca de depender de Dios y poner al Señor en primer lugar, y yo me acuerdo que, pues, mis hijos lo sabían, ¿verdad?, también, por ejemplo, en sus escuelas, ellos sabían que pues, primero eran los cultos, primero eran las actividades en la iglesia. Entonces, cuando venía la entrega de la firma de boletas, cuando se atravesaban en un día que era un día de actividad en la iglesia, pues ellos ya sabían que yo no iba a ir a la escuela, ¿verdad? Yo iba a hablar con la maestra y yo le decía esto a las hermanas, ¿verdad? Yo le decía, hermanas, pues, ¿por qué usted no me diga a mí, hermana, yo no puedo, tengo un compromiso en la escuela? Mejor cambies el chip y dígale a la maestra, maestra, yo no puedo, tengo un compromiso con Dios en la iglesia, ¿verdad? Y esto no fue fácil, pero tampoco fue difícil porque yo me aferraba a la palabra de Dios donde dice, ¿verdad?, que uno debe amar más a Dios y debe de no menospreciar, no quiere decir que odiemos a los demás, ¿verdad? Ni mucho menos le estoy diciendo que odie a sus hijos, pero cuando usted ama y pone a Dios en primer lugar, dice la Biblia, aún sobre padre, sobre madre, sobre su esposo, sobre sus hijos, dice la Biblia que hay una recompensa, ¿verdad? Y el Señor paga bien. Entonces, hermana, cuando nos aferramos a las promesas de Dios, el Señor está con nosotros. Y ¿sabe qué, hermana? Jamás hubo algún problema. Jamás. Al contrario, todo lo contrario. Fuimos grandemente bendecidos. Y mis hijos también, ¿verdad? Y ahora que ya están grandes, ya están en la universidad, ¿verdad? Pues ahora yo sé, ¿verdad? Que lo que pasó, pues no fue que no los amara, sino que ellos saben que el mayor amor es hacia Dios, ¿verdad? Hacia el trabajo para Dios. Si quiere, hágalo, hermana. Yo a las hermanas nunca les dije, les impuse que lo hicieran así, pero la que siguió el consejo, hermana, créame, no le fue mal. Entonces, hermana, ¿pero yo dónde aprendí eso? Pues leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Lo hice por mis fuerzas, por mí misma? No, fue el Señor el que me ayudó, el que yo nada más confié en su promesa, oí su voz, confié en su promesa y Él fue el que me ayudó. Entonces, la fe, volviendo al capítulo 11, hermana, del libro de Hebreos, la fe permitió salir adelante a estas personas en el pasado. Los grandes ejemplos de consagración, hermana, todas estas personalidades que vemos aquí en la Biblia, tenían diferentes circunstancias, diferentes personalidades, pero todos ellos tenían algo en común. Todos ellos, aunque no se conocieron, muchos de ellos no se conocieron en persona, vivieron en diferentes épocas. Sin embargo, lo que tenían en común era su fe que estaba puesta en el objeto correcto, que era Jesús, ¿verdad? Entonces, tenemos otro ejemplo, hermana, y yo lo llamo el ejemplo supremo, el mayor de los ejemplos, y lo encontramos en el capítulo 12. No quiero decir que estos ejemplos del capítulo 11 no sean para testimonio para nosotros, estaría contradiciendo a la Biblia, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que hay un ejemplo mayor y lo encontramos en el capítulo 12, en el versículo 2. Lea conmigo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, hermana, qué maravilloso ejemplo. Aquí dice, puesto los ojos en Jesús. No tenemos que poner los ojos en nadie más. Así sea un personaje de la Biblia, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es poner los ojos en Jesús. Ahora vamos a ver el ejemplo de fe de Jesús. Él hizo algo. Cuando Él fue a la cruz, hermana, cuando Él fue a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario y Él derramó su sangre, todo esto lo hizo por fe. Todo esto lo hizo
porque él fue obediente, él oyó la voz del Padre y dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después de que oyó, entonces él obedeció. Y esto nos enseña a nosotros, hermana. Así es como se lleva a cabo una fe correcta con Dios. Dice que él obedeció y dice también que lo hizo con gozo. Esto también nos enseña, hermana, a nosotros. ¿Y qué es lo que se logra con esto? Dice que entonces, menospreciando el oprobio, él sufrió la cruz. ¿Qué significa el oprobio? El oprobio es la vergüenza pública. No le importaron las críticas. Dice que se sentó a la diestra del trono de Dios, pero mira lo que dice el versículo 3. Considerad aquel, o sea, está hablando de Jesús, ¿verdad?, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Te acuerdas que dijo David, qué sería de mí si no creyera? Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, dijo el salmista David. Tengo una conclusión, hermana. Dice que nosotros debemos de soportar, hermana, el tiempo de espera. En medio de esa prueba o de ese proyecto que nosotros tenemos, necesitamos ejercitar nuestra fe y necesitamos esperar y necesitamos ser pacientes durante el tiempo de espera. El Señor está orando detrás del telón, hermana, pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nosotros tenemos que esperar confiando. Necesitamos el gozo también y necesitamos también ser siervas, seguir sirviendo a Dios. Entonces, no podemos dejar, hermana, de servir a Dios en medio del proyecto, en medio de la prueba. Al contrario, hermana, porque si nosotros hacemos esto, entonces no vamos a desmayar. Ánimo, hermana. Hay que recordarle a nuestra alma en dónde está puesta su fe. Tengo 2 versículos que dice el Salmo 37:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, hermana, Él no nos va a defraudar. Dice, confía en Él. Y yo te aseguro, hermana, que si tú confías en Dios, no te va a defraudar. Pero el Salmo 138:8 dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El salmista está diciendo, Jehová va a cumplir lo que me prometió. A nosotros el Señor nos lo ha prometido en los versículos de la Biblia, ¿verdad? Ahí es donde oímos su voz. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. El salmista estaba confiando. Y luego dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Da una alabanza al Señor. Y aquí es donde todas decimos, amén, ¿verdad? Pero fíjate cómo concluye el salmista. Él dice, no desampares la obra de tus manos. Y ciertamente el salmista David se encontraba ahorita aquí en una situación muy terrible, ¿verdad? Pero cuando él dice, no desampares la obra de tus manos, lo que él está diciendo es, Señor, pero no me abandones en este tiempo de espera, yo estoy confiando en ti, pero confío en que no me vas a dejar sola, no me vas a dejar solo, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña, hermanas, a que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, el autor y consumador de la fe, y esperamos en Él, Él no nos va a defraudar. No hagamos, hermana, no hagamos como unos que no pusieron su confianza en Dios. ¿Te acuerdas los discípulos cuando fueron, que el Señor les dijo, vénganse, vamos a cruzar al otro lado, vamos a cruzar el mar de Galilea? El Señor estaba dando su palabra. Era la orden de Dios, cruzar al otro lado. Y los discípulos se subieron a la barca y el Señor se duerme. ¿Y qué pasa con los discípulos? Pues vino la tormenta y entonces ellos su fe empezó a claudicar, ¿verdad? Y el Señor los reprende y les dice, ¿cómo les dijo? Hombres de poca fe. Porque el Señor había dado su palabra. Ellos nada más tenían que oírla y obedecerla. Y el Señor los iba a hacer llegar al otro lado. El Señor así lo había dicho. Él era Dios y Él lo iba a cumplir. Y es lo que pasa con nosotras, hermana, que el Señor nos da su palabra y nosotros decimos, ay, ¿por qué dice esto aquí? ¿Por qué? Y empezamos a dudar, empezamos a ser como ellos, ¿verdad? Pero que no nos reprenda el Señor y que nos diga que tenemos poca la fe, ¿verdad? Al contrario, hermana, esta enseñanza es para que nos animemos, para que nosotros pongamos nuestra fe en el objeto correcto
Y entonces, hermanas, lo demás, todo lo demás que nosotras creamos. Entonces, hermanas, no olvidemos, hermanas, esta enseñanza es para animarnos. Acuérdense del ejemplo de Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Él fue obediente, él fue con gozo y no le importaron las críticas, ¿sí? Entonces, hermanas, pues aquí tenemos una enseñanza, ¿verdad?, que nos da el mismo Señor Jesucristo directamente para nosotras, ¿verdad?, desde su palabra. Bien, hermana, pues que el Señor te bendiga. Espero haber sido de bendición. Y cuando nosotros así lo hacemos, hermana, pues nada más espérate. Espera todas las recompensas que Dios tiene para ti solo por haber confiado en Él. Vamos a hacer una oración, hermanas, y vamos a entregarle esto al Señor. Bendito Dios, en esta hora, Señor, yo he hecho mi parte, Señor. He enseñado tu palabra y ahora te pido, Señor, que tú hagas la tuya, Señor, que tú obres en los corazones, bendito Dios, y que cada una de nosotras, Señor, seamos sinceras contigo, Padre bendito. Muchas veces, Señor, hemos tenido dudas, Señor, en medio de la espera, Señor. A nadie nos gusta esperar, Señor, pero perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos cuando nos creemos más sabias que tú y queremos meter nuestras manos, Señor. Cuando nosotras metemos nuestras manos, Señor, nos pasa como a Abraham, Señor. Todo se viene abajo. Pero no, Señor, ayúdanos a esperar con fe y con gozo, Señor, y aumentanos cada día más la fe, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Sé con cada una de las hermanas. Bendícelas, Señor. Escúchalas, Señor, en esa necesidad que ellas puedan tener, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Muchas gracias, hermana, por el tiempo que se tomó para responder nuestras preguntas y gracias por la enseñanza Héroes de la Fe. Y mañana cerramos con esta serie de enseñanzas Mujer de Fe y les recordamos que nos vean la próxima enseñanza, que se conecten y recuerden también seguirnos en Facebook y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones y puedan vernos cada que subamos video. Bueno, muchas gracias, hermana. A las 8, acuérdense y que Dios les bendiga. Adiós. Hasta luego. Gracias. Dios les bendiga.